tardes tengan todos ustedes. Soy Tomás Martínez Saldaña. Me da muchísimo gusto estar participando una vez más en las charlas en línea que el maestro Arturo Villarreal ha venido realizando en el transcurso de estos últimos 2 años. Creo yo que seguimos teniendo deudas académicas con todo lo que ha sido el Camino Real de Tierra Afuera. Y una de ellas es la herencia hidráulica contemporánea. Esa herencia hidráulica que muy poca gente reconoce, no sabe que está allí, y si está allí ni siquiera se le valora. El Camino Real de Tierra Afuera ya lo han venido describiendo una serie de colegas, entre yo mismo también. Implica un paso, una construcción que se vino realizando casi desde la fundación de Saltillo. Vamos entonces a usar Saltillo como el centro de este Camino Real de Tierra Afuera. No fue exactamente así, pero de todos modos es trascendente porque ahora podemos darle un seguimiento con más precisión. La herencia hidráulica del Camino Real de Tierra Afuera tampoco se circunscribe al camino como tal, sino que hay un área de expansión de esta herencia que sobrevive. Y curiosamente hay 2, 3 ejemplos de esta herencia que son muy ricos, que vamos a mencionar, aunque sea de una manera extremadamente breve. Primero vamos a señalar que el Camino Real de Tierra Afuera se basó en una serie de acciones con diversos actores que hicieron una impronta histórica, cultural, que sigue estando presente. Y me estoy refiriendo a la conquista y a la colonización del norte novohispano, que empieza pues prácticamente de 1570, por allí, y se termina pues probablemente alguien ha dicho que hasta 1801, que todavía con los procesos de colonización y fundación. No vamos a discutir fechas, sino que a mí me interesa dejar una serie de elementos bien precisos, claros, que nos van a ayudar a entender cuál es la herencia contemporánea. Es importante también resaltar que la herencia que llegó a la zona de lo que es Saltillo, de lo que es parte de Zacatecas, de lo que es parte de Nuevo León y lo que es también Texas, en el suroeste de Texas, tenemos por allí una serie de elementos que son trascendentes. El primero de ellos es que llegaron colonos con una idea específica, buscando minas, buscando almas y buscando expansión, o sea, lugares donde desarrollarse. Las minas no tuvieron un éxito deseado, la expansión agrícola fue exitosa, y otra serie de expansiones, la expansión religiosa, pues también fue importante, pero aparentemente no fue tanto, porque la estructuración de una diócesis en el noroeste novohispano, pues fue realmente tardía, no fue temprana. Pero entonces vamos a toparnos con una serie de pueblos, misiones, colonias, ¿no?, que tuvieron una estructura que no fue de clero diocesano. Entonces, al principio estos no son personajes importantes, con algunas excepciones. Pero los trascendentes ni siquiera fueron los capitanes colonizadores, porque también estuvieron y gracias a ellos se logró los objetivos que se querían. Lo que para nosotros nos atañe, los más importantes fueron los colonizadores agrícolas. Estos colonizadores agrícolas, algunos muy temprano llegaron de España, 2 o 3 que por allí sabemos que estuvieron presentes y que tuvieron muchísimos problemas para poderse desarrollar. Entonces, los que realmente dejaron la historia, colonizaron agrícolamente el noroeste novohispano, fue la fundación de la diáspora tlaxcalteca, que
En 1590 se negocia en el centro de la Nueva España y una parte de esa colonización va precisamente al norte de Nueva Hispania. Bueno, estos tlaxcaltecas que llegaron acá tenían una cultura agrícola, una cultura hidráulica que no era mesoamericana en el sentido estricto y tampoco era europea en el sentido estricto. Era una mezcla. Fue una de las primeras, de los primeros mestizajes realizados, ¿no? En términos de cultura. Hay gente que dice que el mestizaje es solamente para personas, pero yo creo que también podemos decirlo para la cultura agrícola. Bueno, este mestizaje, esta mezcla de agricultura europea mesoamericana, de hidráulica europea, hidráulica mesoamericana, permitió uno de los logros culturales y agrícolas más exitosos que hasta la fecha existen. Y es precisamente de lo que quisiéramos hablar. Entonces, este proceso se inicia en 1591 cuando en un lugar llamado Cuisillo, un grupo de colonos que vienen de Tlaxcala, que acaban de ser enrolados en un proyecto interesantísimo, que requirió cédulas reales, requirió inclusive convenios muy importantes, facilitó que 90 y tantas familias, 92 o algo así, llegaran a la zona de Saltillo. Ya sabemos cuál ha sido el proceso de colonización y de expansión de ellos. Pero ahorita lo que queremos es hablar de los que llegan. Bueno, estos llegaron a Saltillo y ya sabemos más o menos por las investigaciones de los colegas que han trabajado en Saltillo con un detalle más o menos profundo en términos del archivo y en términos de planos, que probablemente podemos encontrar en el mero centro de Saltillo, de lo que es ahora la ciudad de Saltillo, el área de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que se funda en 1591, a un ladito inmediato del Santiago de Saltillo. Más o menos alguien dice que es por la calle de Victoria, otros por la mina, pero cualquiera. Bueno, allí llegan estos colonos, fundan con una condición sustantiva, tener derecho al agua. Y el agua ya era contratada por los grupos de hispanos ya residentes en Santiago de Saltillo. Bueno, tuvieron que ceder parte de esa agua y esa agua facilita, conforma e inicia el proceso de fundación de San Esteban. Con el paso del tiempo, San Esteban llega a tener 4 grandes barrios muy importantes y creo yo que podemos hablar quizá de unas 2,000 hectáreas en cultivar, ¿no? Con el tiempo ya no alcanzó el agua de los manantiales y sabemos que hubo sacas de agua del río. Sabemos que se aprovecharon otros manantiales, ¿no? Pero de eso lamentablemente nos queda poca historia, porque las sacas de agua, el aprovechamiento del río, pues el mismo río se encargó de destruirlo. No los manantiales, ni las acequias, ni los canales, que pues eso sí, fueron perdiendo su trascendencia y su importancia en el transcurso del tiempo. Bueno, esta herencia técnica, cultural, fue tan importante que facilitó y permitió la construcción de huertos, la construcción de sistemas hidráulicos, que ahorita ya los conocemos con algún detalle, y que tienen una serie de elementos que no tienen en el centro de México, de lo que es ahora el centro de México. Estos huertos tuvieron que ser modificados en la estructura de las plantaciones y de los sistemas. ¿Qué quiere decir? Que no podían dejarse melgas muy amplias, tenían que ser melgas cerradas, para que permitieran que en tiempos de frío no hubiera heladas que mataran a todo el cultivar. Y segundo, que permitieran la humedad. La humedad con una helada gigante, lo curioso es de que se congela el suelo, pero no se congela se congela la superficie del suelo, pero no se congela el suelo como tal. Eso permite que no se mueran las plantas. Bueno, ese es un descubrimiento fabuloso ahora que lo hemos estado descubriendo.
El otro elemento importante también es la distribución de diversas plantas, de diversas de árboles y todo, que incluyen árboles que son de la zona, que ya no son del centro de México ni tampoco de España. ¿No? Entonces, lo que se está poniendo como estructura para que sobrevivan las plantas del centro de México, las plantas españolas, es una estructura regional, que también es otra maravilla. Y otro de los elementos que también encontramos, que en algunas partes todavía están vivos, como en Parras, son techos de vegetación que permiten que haya al interior de la huerta mínimo dos niveles de cultivar. El cultivar a nivel del suelo y el cultivar en una primera área de 1 metro a 4. Ya de ahí en adelante ya es otro tipo de cultivar. Y lo interesante es de que se encontraron árboles que permitían generar ya no sombra, porque no necesariamente es una sombra cerrada, pero sí una umbra, o sea, algo que permitía que entrara de alguna manera el sol, pero que al interior conservaba la humedad. Bueno, esto es otro de los elementos técnicos maravillosos que de alguna manera vamos a tratar de seguir y de encontrar en los procesos. Entonces, ahí tenemos, número uno, el sistema agrícola de plantaciones, número dos, el riego, y número tres, las variedades de plantas. Con estos elementos en la cabeza, vamos a buscarlos. ¿En dónde los encontramos? Además de Saltillo. Pero vamos a decir que esto sería una primera parte de esta charla. Para continuar, quisiera señalar en esta segunda parte que esta herencia que se generó en Saltillo, de alguna manera es original, no es copia del cultivar mesoamericano ni del europeo, sino que es con una base de ese tipo de mestizaje agrícola, de mestizaje hidráulico, se establecen en la zona con recursos locales otros sistemas un tanto diversos. El principio del riego, el principio de la agricultura es el mismo, pero hay diversidad en el establecimiento y en el manejo. Y de esa manera podemos encontrar inmediatamente, vamos a empezar a reconocer lo que se ha dado en llamar la escalera hidráulica o la escalera de agua que hay entre Saltillo y hasta San Antonio. Y allí vamos a encontrar una serie de pueblos, una serie de lugares que fueron postas, que fueron misiones y que facilitaron el acceso a todos los migrantes, colonos, agricultores, que tomaron el camino desde Saltillo hasta llegar a San Antonio y un poquito más allá hasta San Sebastián. Bueno, esto no se hizo en un día, por supuesto, tardaron cerca de 200 años en que este crecimiento llegara hasta allá. Sabemos que hubo más o menos unas 19 colonias agrícolas que salieron de San Esteban. Bueno, una de las más importantes y que además tiene una herencia maravillosa es Bustamante, Nuevo León. Bustamante, Nuevo León tiene un sistema hidráulico muy completo, todavía tiene sus huertos, no en el sentido clásico que tenía el huerto en la época colonial, sino que son ahora huertos de cultivar de nogalero, pero al interior del nogalero hay algún aprovechamiento agrícola. Luego también parte de esa agua ahora se usa para fines turísticos, pero a final de cuentas, Bustamante continúa allí. Hay otros pueblos siguiendo el camino real para de tierra afuera y llegamos a San Bernardo, ahora, San Bernardo, uno de los pueblos que van en el camino hacia San Antonio, Texas. En este pueblo también, una vez más, se generan una serie de sacas de agua. Aquí estamos en sacas de agua del Río Grande, del Río Bravo,
y llega a haber un aprovechamiento, alguien por ahí se menciona, hasta de 20 kilómetros de canales. Entonces, retirados de la zona del río, hay cultivar y facilita otra vez un aprovechamiento hidráulico muy amplio, muy completo. Ahí está. Y luego sigámonos hasta San Antonio. En San Antonio hay una serie de cosas que no conocemos bien. Está todavía desde la perspectiva hidráulica, porque los americanos le han dado una expresión pues, particular. Fundamentalmente se señala que lo que hay en San Antonio es fundamentalmente una herencia peninsular más que mesoamericana. Bueno, yo no creo eso. Por supuesto que hay una herencia peninsular. ¿Por qué? Porque llegaron colonos agrícolas de las Canarias. Pero antes de ellos, y a un lado de ellos, estaban los tlaxcaltecas, en la Villita, en San Antonio, en la Misión de Valero. Entonces hay 3 o 4 fundaciones alrededor de San Antonio que validan que toda la herencia que queramos, ahí está. No, sí creo, por supuesto, que hay herencia peninsular, no lo dudo, pero también debemos de defender y de decir que hay herencia mesoamericana mestiza al paralelo que es Saltillo. Bueno, en San Antonio, qué maravilla, tenemos un sistema agrícola muy valioso hoy en día. ¿Por qué? Porque San Antonio inicia un aprovechamiento agrícola en su momento, pero luego turístico. Y allí es una cosa que yo quisiera retomar antes de pasar a otro tema. Esa herencia turística la tomó Monterrey. Monterrey es otra fundación agrícola, ¿no? Nadie se puede imaginar Monterrey como un pueblo hortelano, lleno de grandes huertos en 1800, 1810, a lo que es ahora. Y con el momento, en el furor industrial, se taparon las fuentes de agua, pero no se perdieron, y ahí están los ojos de Santa Lucía. Y alguien tuvo la maravillosa idea de rescatarlos y darle a Monterrey una herencia hidráulica moderna, contemporánea. Bueno, la pregunta nos regresa a Saltillo. ¿Por qué Saltillo no lo tiene? Si Saltillo fue el fundador. Saltillo tiene sistemas, tiene agua, está la estructura, una fundación antigua que puede ser reconstruida por el aprovechamiento agrícola, perdón, ahora hidráulica, que tenga una característica eminentemente turística. Imagínense ustedes la ciudad de Saltillo con canales al interior, que lleguen a la Alameda, que le den la vuelta, que se aprovechen 4 o 5 áreas y que no me vengan a decir que no se puede. Monterrey, fíjense todo lo que hizo, reconstruyó el barrio antiguo, se tumbaron cerca de X número de hectáreas, de cuadras, que no sé cuál el número de ellas, el costo que implicó. Bueno, Saltillo tiene también esa herencia. Ojalá que algún día también esta se aproveche. Bueno, pero no nada más Saltillo. Hay otros pueblos en el Camino Real de Tierra Afuera que a la fecha siguen teniendo esos recursos hidráulicos. Esa agua que se aprovecha en las acequias hoy en día y que tiene una perspectiva y un valor muy importante para el aprovechamiento local, para la producción fundamentalmente hortícola de la zona, ¿no? Nos falta mucho por saber y por conocer, ¿no? Aquí yo también recomendaría que nos fuéramos con detalle dónde están los sistemas hidráulicos vivos hoy en día en todo el camino y en todo el norte de Coahuila. Ahora que estamos con la tentación de rescatar todo el manejo ambiental de la zona, ¿no? Bueno, ahora que nos quejamos de que no hay agua, pues tenemos que pensar lo que sucedió, lo que los agricultores de aquella época hicieron. Ellos no tocaban las zonas secas, las aprovechaban de manejo ganadero y permitían que se regeneraran los acuíferos de una manera maravillosa. Bueno, si Monterrey, si Saltillo quiere más agua, bueno, pues tenemos que inyectarla
y tenemos que aprovechar el manejo. Entonces, allí es otro de los elementos que a mi criterio son trascendentes. ¿Dónde están las acequias vivas? Porque allí es donde están los manantiales y allí esos manantiales son los que tenemos que alimentar. Tenemos que sembrar árboles, tenemos que manejar el espacio. Entonces, eso es otro de los elementos. O sea, el hablar de una herencia hidráulica implica un compromiso y un compromiso para los que tienen esa herencia. No, ojalá que algún funcionario me oiga y entienda que esto es una responsabilidad política administrativa, ¿no? Recibimos una herencia, nos dieron el ejemplo de cómo manejar la protección de los 400 años y logramos desbaratarla en 30, 40. Bueno, podemos reconstruirla. Ahora con todos los asuntos ahora de aprovechamientos de empresas industriales y que requieren agua y todo eso, pues sí se puede. No es de un día para otro, pero sí se puede. Y sobre todo es resiliente. ¿Qué quiere decir? Que cuando se logre, no se cambia, no se acaba. Ojalá que eso también nos ayude. Déjenme dejar aquí esta segunda fase. Una tercera fase de esta charla es los elementos culturales alrededor de la agricultura. Estos elementos culturales de la agricultura nos facilitan varias cosas, entre otras, el llegar a aprovechar el agua, poca o mucha que haya, en el aprovechamiento hidráulico regional. Eso es una. Pero no nada más el agua. Para que el agua rinda, se requiere organización. Para que el agua funcione, se requiere sistema. Y para que el agua sea productiva, pues se requieren productos. Entonces, eso hace que se requiera organización. ¿Hay herencias organizativas en los sistemas hidráulicos en la zona? Sí, sí, sí los hay. Yo tuve la suerte de visualizar algunas de esas herencias. Ya nos les llamamos cofradías, les llamamos quizá cuadrillas, les llamamos hasta ejidos, o alguna forma, pero ahí están. No. Lo más triste del caso es de que todas las estructuras tradicionales organizativas no tienen ningún reconocimiento legal. No hay apoyo legal constitucional para ellos. Lo hay en otras partes. En Estados Unidos, el ejemplo de la defensa de las organizaciones de acequieros y de regantes son un verdadero ejemplo. En México no. Porque si no es un ejido, entonces no le damos una importancia. Y además, la otra cosa, la historia de la agricultura en México, en un momento determinado hace que los pueblos, las misiones, pierdan el derecho del manejo de su acequia y pase al municipio contemporáneo. El municipio contemporáneo pues hizo lo que le interesó, lo que le pareció, o los intereses que estaban en ese momento en el municipio. No quiero hablar de los intereses que tuvo Saltillo en el momento en que San Esteban de la Nueva Tlaxcala fue literalmente destruido, 1834. No, fíjense nomás, hace 150 años ya sucedió eso y a la fecha todavía tenemos herencia, pero ahí están los recursos. Entonces yo creo que es un momento todavía de revalidar y de reconstruir algo que ahí se quedó. Pero no nada más San Esteban. Por ejemplo, yo he estado en Parras y en Parras no se reconoce la organización de los productores, no tiene ninguna base legal. Sí, son organizaciones ahí que quizá tengan asociaciones civiles o todo. No, 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 estos son asociaciones de riego, ¿no? ¿Y por qué no pueden tener la base? Esta es una organización de riego tradicional, bueno, no milenaria, pero centenaria, que se da en toda la zona. Entonces, hay un elemento que hay que discutir en el día de hoy. Esas organizaciones de riego tienen que tener un carácter civil y un carácter legal para que se puedan defender. Número dos, las tradiciones implican ceremoniales. Esos ceremoniales están presentes. Varios de ellos, no todos, las fiestas del Cristo, las fiestas de Bustamante,
las fiestas de acá de Guadalupe, Nuevo León, y algunos otros lugares tienen esos festejos de carácter agrícola alrededor de un Cristo. Bueno, qué bueno. Pero la cosa es que hay otras más que también tienen que tener ese valor. Y finalmente, hay dos cosas que no hemos podido apreciar del todo porque no las hemos buscado, que es la herbolaria. La herbolaria del Camino Real de Tierra Afuera pues, es tan importante, porque tiene dos elementos que no tienen las herbolarias de otras partes. El primer elemento de la herbolaria de Tierra Afuera, del Camino Real de Tierra Afuera, es de que tiene obviamente la herencia mesoamericana y española, número uno. O sea, vamos a encontrar hierbitas que se dan en el centro de México y que se dan en España. Pero hay hierbas que se dan en el desierto norestense. Son plantas medicinales, herbolarias, inclusive elementos para curar, en fin, que ahí están, se siguen produciendo. La gente local las conoce, las maneja y todo, pero, pero es una riqueza botánica. ¿Dónde está su registro? ¿Dónde está su uso? ¿Dónde está el conocimiento de eso? Es trascendente que lo tengamos presente. Y oigan, empieza en Saltillo y continúa hasta San Antonio, Texas. Y si quieren, podemos hablar cerca de 40, 50 pueblos que tienen estas herencias. Bien, entonces esto es otro de los elementos básicos que yo quisiera señalar. Bueno, hay elementos de telares, elementos de belleza y lo demás, que no lo tocamos en este momento. Muchísimas gracias. Creo yo que con esto podemos de alguna manera cerrar esta plática que nos permite continuar en el Camino Real de Tierra Afuera. Muchas gracias.